Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 1 de octubre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2003 cuando el escritor, disidente y premio Nobel de literatura ruso Alexander Solzhenitsyn publicó una obra histórica extraordinaria titulada Et 200 liet вместе, es decir, 200 años juntos. El texto de Solzhenitsyn, publicado en 2 gruesos volúmenes, era la mejor historia de los judíos en Rusia desde su llegada en el siglo XVIII hasta inicios del siglo XXI. Solzhenitsyn no solo aportaba una profusión de datos y un conocimiento de las fuentes históricas verdaderamente extraordinarios, sino que a la vez iba desmontando mitos repetidos de manera constante. Al mismo tiempo, era capaz de apuntar a patrones morales que explicaban periodos especialmente trágicos de la historia humana. Precisamente al abordar el papel extraordinario representado por judíos en el derrocamiento del zar, las 2 revoluciones rusas del año 1917 y el establecimiento de la dictadura comunista, Solzhenitsyn señalaba una fractura generacional que había tenido lugar entre los mismos judíos rusos a finales del siglo XIX. A una generación de judíos entregada a la meta de integrarse con plenitud de derechos en el Imperio ruso y a enriquecerse en mayor o menor medida, había sucedido otra generación de jóvenes judíos rusos que había abandonado los principios morales de siglos y que ambicionaba modelar la sociedad a su gusto. De ese grupo de jóvenes amorales surgirían Trotsky y Radek, Zinoviev y Kamenev, Yagoda y Kaganovich, así como la inmensa mayoría de los directores de los pavorosos campos de concentración del Gulag. Solzhenitsyn no caía en tópicos como atribuir la Revolución rusa solo a judíos o como considerarlos especialmente perversos, pero sí subrayaba una realidad difícil de negar: que el abandono de la moral más elemental por buena parte de las generaciones judías asentadas en Rusia a finales del siglo XIX había creado todo un grupo de hombres y mujeres sin compasión, sin empatía y sin misericordia hacia el resto de los seres humanos. Se trataba de gente dispuesta al derramamiento masivo de sangre para alcanzar sus objetivos sin importarles el sufrimiento de millones de congéneres. Solzhenitsyn señalaba también cómo esa situación había contado con paralelos entre la población eslava, como había dejado de manifiesto Turgenev en su genial novela Padres e hijos. Se había tratado de una generación que ansiaba el poder a cualquier costo y que al fin y a la postre causaría la ruina de millones y millones de inocentes, incluidos no pocos judíos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias acerca de la situación judicial de Howard Rubin, el hombre que dirigió durante años el fondo financiero del magnate George Soros. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Howard Rubin nació en torno al año 1955 en el seno de una familia judía cuyo padre se dedicaba a investigar para Polaroid en el estado de Massachusetts. Segundo, aunque inicialmente Rubin se graduó en Ingeniería Química en la Universidad Lafayette, con posterioridad obtuvo un máster en Administración de Negocios en Harvard. Tercero, en 1983 Rubin saltó a Wall Street trabajando para el banco judío Salomon Brothers.
Cuarto, fue precisamente en esa época cuando comenzó a forjar el mercado de hipotecas con obligaciones colaterales. El nuevo negocio daría cuantiosos beneficios durante años, pero estaría en la base de la crisis financiera de 2008 que afectó a centenares de millones de personas en todo el planeta. Quinto, de manera bien reveladora, Howard Rubin ganó en su primer año $25 millones. Sexto, a finales de los años 80, Howard Rubin dejó Salomon Brothers y entró en Merrill Lynch, pero en 1989 se enfrentó con una investigación de la Comisión de Seguros y Cambios por vender 500 millones de valores solo en interés. Finalmente se vio obligado a salir de Merrill Lynch. Séptimo, Howard Rubin se unió entonces a Bear Stearns, una firma que colapsó en 2008 durante la crisis financiera que Rubin había hecho tanto por causar desde hacía años. Octavo, la quiebra de Bear Stearns no afectó a Rubin, que en el mismo año 2008 pasó a trabajar como gestor de fondos del fondo de gestión de George Soros. Noveno, el fondo de gestión de Soros forma parte esencial de su imperio y presuntamente ha servido para financiar actividades subversivas en todo el mundo, como las denominadas revoluciones de colores, el golpe de Estado en Ucrania en 2014 o los sucesivos intentos de alterar el funcionamiento de las finanzas internacionales, causando la desgracia económica de centenares de millones de seres humanos. Décimo, durante su trabajo al servicio de Soros, Rubin se centró en valores que se apoyaban en hipotecas. Undécimo, sus actividades permitieron a Rubin hacerse con la propiedad de diversos inmuebles de lujo, incluida una copropiedad en el East Side Upper de Manhattan y un bien raíz por valor de $9 millones situado en la orilla del mar en los Hamptons. Duodécimo, en el curso de esos años, Howard Rubin fue muy conocido en el ámbito neoyorquino por sus actividades filantrópicas que contribuyeron a proporcionarle una imagen de mecenas. Décimo tercero, en paralelo a sus actividades financieras y filantrópicas, Howard Rubin perpetró centenares de abusos sexuales y físicos sobre docenas de mujeres. Décimo cuarto, Rubin las llevaba, recurriendo a las drogas o la embriaguez, hasta un apartamento neoyorquino y allí no solo obligaba a las mujeres a mantener relaciones sexuales con él, sino que también las sometía a torturas entre las que se encontraban administrarles descargas eléctricas y palizas. Décimo quinto. Hace 8 años, en 2017, varias mujeres, entre las que se encontraban antiguas modelos de la revista Playboy, presentaron demandas contra Rubin acusándolo de haberlas violado y torturado en actos de carácter sadomasoquista. Décimo sexto. Las demandas se amparaban en la Ley de Protección de las Víctimas objeto de tráfico y sus extremos fueron negados por Rubin. Décimo séptimo. En 2021, 4 años después de interpuestas las demandas, la esposa de Rubin se divorció alegando la existencia de malos tratos. Décimo octavo. Durante 8 años, los cargos contra Rubin no avanzaron judicialmente, como por otra parte había sucedido también con el caso Epstein. Décimo noveno. El 26 de septiembre del presente año, Rubin y su ayudante personal Jennifer Powers fueron acusados por el Tribunal de Distrito del Distrito Oriental de Nueva York por 10 presuntos delitos. Vigésimo. Entre los delitos presuntamente cometidos por Rubin se encontraban el tráfico sexual forzado, el fraude, la coacción, el transporte de personas a través de fronteras estatales con la finalidad de prostituirlas y el fraude bancario. Vigésimo primero. Según la acusación, Rubin, ayudado por su asistente personal, se valía de medios sociales y de redes dedicadas a modelo para conseguir que docenas de personas se trasladaran a Nueva York, donde eran objeto de abusos sexuales con contenido violento. Vigésimo segundo. Inicialmente, los encuentros tuvieron lugar en hoteles de lujo de Manhattan, pero acabaron desplazándose a una mazmorra insonorizada en un ático cercano a Central Park, dotado de un equipo para prácticas sadomasoquistas, incluidos instrumentos para dar descargas eléctricas. Vigésimo tercero.
La Fiscalía sostiene que Rubin realizó actos que fueron más allá del consentimiento y que continuó sometiendo a violencia a las mujeres incluso cuando quedaban inconscientes o heridas, provocándoles daños físicos y psicológicos duraderos. 24. Tras las violaciones y torturas, se entregaba a las mujeres una cantidad económica que rondaba los $5.000 y que suministraba el asistente de Rubin, quien además se ocupaba de que las cifras no quedaran reflejadas en la contabilidad bancaria. 25. Se calcula que Rubin empleó para silenciar a las mujeres violadas y torturadas una cantidad total que supera el $1.000.000. 26. Rubin fue detenido en su hogar de Connecticut y conducido a un tribunal federal de Brooklyn. 27. Rubin se declaró no culpable de los cargos, pero el juez decretó su entrada en prisión sin fianza al considerar que existe un evidente riesgo de fuga, así como un innegable peligro para la comunidad. 28. El FBI ha establecido una línea de investigación para analizar el listado total de mujeres que fueron víctimas de Rubin. 29. Las acusaciones podrían derivar en una condena mínima de 10 años y máxima de cadena perpetua. Y 30, de manera bien significativa, la acusación contra Rubin se produce en un momento en que la administración Trump ha decidido también investigar las actividades subversivas de las organizaciones dependientes de George Soros. El caso de Howard Rubin constituye un paradigma de la inmensa podedumbre que desde hace décadas ha ido carcomiendo la economía americana y de manera especial también los fundamentos sociales de la nación. A diferencia de otros judíos de generaciones anteriores, preocupados especialmente por integrarse como ciudadanos honrados en la sociedad americana, Howard Rubin decidió desde muy joven iniciar prácticas financieras que, como las de su jefe futuro George Soros, provocaban enormes ganancias a cambio de utilizar esquemas de nula moralidad en los que la ruina y la desgracia de millones de seres humanos no importan absolutamente nada. Fue Soros el que afirmó que jamás pensaba en las consecuencias que sus operaciones financieras podrían tener sobre millones de seres humanos, e incluso que le agradaba sentirse como Dios. No parece que esos sentimientos hayan estado muy lejos de los de Howard Rubin. A medida que aumentaba su fortuna millonaria, Howard Rubin pudo ver las nefastas consecuencias de un sistema financiero basado en la mentira y la especulación, en el riesgo de los más débiles y en el expolio creativo, un sistema que él había contribuido decisivamente a crear y que reventó en 2008. Ese desastre financiero que afectó a centenares de millones de personas en 2008 no significó el más mínimo daño para Rubin, que pasó a trabajar a las órdenes de George Soros y que se iba ganando una notable fama como mecenas y bienhechor en la sociedad de Nueva York. En paralelo, Rubin llevaba una vida de sexo, perversión y violencia en absoluto desconocida por políticos, financieros, periodistas y artistas en Estados Unidos. Al igual que Epstein, Rubin contaba con la impunidad total que caracteriza a la gente de su clase. De hecho, durante 8 años, docenas de mujeres que fueron víctimas de sus violaciones y torturas intentaron infructuosamente llevarlo ante la Administración de Justicia. Su misma esposa se divorció 4 años después de iniciadas las acciones judiciales, alegando maltratos y sin que Rubin se viera afectado. De manera quizá coincidente, quién sabe si relacionada, la suerte de Rubin ha cambiado cuando la administración Trump ha anunciado que pretende ajustar las cuentas a uno de los sujetos más dañinos del planeta, George Soros, uno de los impulsores de la agenda globalista que ante las acusaciones formuladas contra él se ha limitado por regla general a desecharlas como muestras supuestas de antisemitismo. ¿Cuál puede ser la suerte de Rubin? Es algo que solo permite la especulación. No puede decirse lo mismo del daño que personajes como él, como Epstein o como Soros han causado y están causando no solo a las sociedades en que viven, sino también a gente ubicada en lejanos lugares y, por supuesto, también a las comunidades judías asociadas a la perversa mancha ética que deriva de estos sujetos.
El abandono de los principios morales tiene esas consecuencias históricas, y si juzgamos por precedentes como la Revolución Rusa, seguramente las consecuencias más trágicas todavía están por venir. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y en no escasa medida es así porque tapan los agujeros de personajes tan inmorales como Howard Rubin. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.